A lo que en realidad tienen miedo es a que les reviente la lucha de clases en cada uno de sus países si toman la decisión de entrar en una contienda internacional de estas características. Hoy vamos a hablar un poco sobre la situación en Ucrania. Como todos sabemos, Rusia ha pasado la frontera ucraniana y la situación beligerante se pone cada vez más tensa. Hay cruces permanentes entre Putin, la OTAN, Estados Unidos, Alemania particularmente y Ucrania. En esos cruces permanentes se han aplicado sanciones económicas sobre Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos 2 días, y la situación es alarmante desde el punto de vista de una inminente escalada bélica. Del campo de la autodenominada izquierda inclusive se escuchan voces que pretenden justificar la intervención rusa en Ucrania, aflorando nacionalismos, hablando de soberanía, quizá recordando algunas reminiscencias románticas respecto a la Unión Soviética, como si la Rusia capitalista e imperialista de hoy fuera lo mismo que aquella que gestó la Revolución de Octubre del 17. Hoy queremos tratar un poquito más en profundidad este tema de Ucrania, que es bastante complejo y si bien salta todo por el lado ucraniano, en realidad los intereses en juego son otros y tienen que ver con la guerra por el gas. Para hablar del conflicto por el gas en Europa, primero nos tenemos que referir un poquito a la matriz energética europea. El 60% de la energía en Europa es importada. Y dentro de esa energía importada, el 40% de las importaciones de gas provienen de Rusia y el 30% de las importaciones de petróleo también provienen de Rusia. Recordemos que Rusia es el principal exportador de gas a nivel mundial, es decir, que estamos hablando de una serie de intereses muy importantes en juego. A esto le tenemos que agregar que la Unión Europea viene en un plan de transición energética para abandonar determinadas energías como la energía nuclear y la energía a base de carbón mineral para reemplazarla por un incremento en la energía obtenida a partir del gas. Sí, quemando gas, muy verde todo. Esta transición energética que está haciendo la Unión Europea se podría resolver de 3 maneras distintas. La primera es incrementando la propia producción de gas que genera la Unión Europea. Bueno, la mala noticia es que el horizonte de reservas está prácticamente agotado en la propia Europa y vienen con un declino en la producción de crudo y de gas. La segunda alternativa que tienen es importar gas natural licuado, GNL, que se comercia a nivel internacional, y los acuerdos comerciales que tienen para la importación de este producto principalmente están con Estados Unidos. Es decir, que el interés de Estados Unidos es llenar de gas natural licuado a la Unión Europea. El problema es que el gas natural licuado es bastante más caro que el gas natural que se conduce por ductos porque lleva un proceso de industrialización en el medio. Y la tercera alternativa que tienen es incrementar las importaciones que provienen de Rusia, principalmente. Las importaciones de gas que vienen de Rusia lo hacen por varios ductos internacionales, pero principalmente podemos identificar 4 sectores que atraviesan estos ductos. El primer sector es a través de Turquía. Rusia tiene un acuerdo con Turquía, pero sabemos que las relaciones entre Rusia y Turquía no son del todo positivas, favorables desde el punto de vista político. Tienen igualmente su lucha de intereses políticos y económicos. Los otros caños que pasan hacia Europa pasan por Ucrania, que es una zona en conflicto geopolítico, que es lo que nos compete hoy. Tenemos otra sección que pasa por Bielorrusia, que si bien es un aliado de Rusia, no deja de estar en el medio del foco de la zona de conflicto. Y por último tenemos un caño que pasa directamente desde Rusia hacia Alemania por el mar Báltico, que es el que se conoce como Nord Stream. Nord Stream ya tiene un caño que pasa por ahí y se llama así, Nord Stream 1. El conflicto viene cuando se empieza a construir el Nord Stream 2, que vendría a más que duplicar la cantidad de gas que podría transportar Rusia directamente hacia Alemania. La ventaja que tiene este recorrido, a diferencia de los otros 3, es, primero, que se evita cualquier conflicto, cualquier interrupción en el suministro de gas por conflictos geopolíticos, que es lo que está sucediendo con Ucrania.
En Ucrania se están cortando los suministros de gas hacia el centro de la Unión Europea, intermitentemente, como forma de conflicto político, ¿no? Por otro lado, los caños que pasan por otros países pagan impuestos, es decir, que el gas que se transporta desde Rusia hasta el centro de la Unión Europea tiene que atravesar una serie de países y por cada uno de esos países tiene que pagar impuestos. Por lo tanto, llegando directamente hacia Alemania, Alemania se garantiza el negocio de la distribución de gas y le llegaría un gas muy barato, que además es barato no solamente por el transporte, sino también por la producción. Porque, paréntesis, este gas provendría de unas reservas muy importantes que se encuentran en el Ártico, en una zona que se denomina los campos de Stockman, que, fíjense ustedes, muy verde todo, como el calentamiento global ha derretido hielos, entonces la producción en esos campos de petróleo es mucho más barata de lo que podría haber sido hace 30 o 40 años atrás. Así que Alemania, en su plan de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, estaría avanzando con gas obtenido producto del propio retroceso de los hielos por el calentamiento global. Genial. Así tenemos un conflicto de intereses. Dentro de la propia Unión Europea tenemos países, principalmente Alemania y otros aliados como Francia, que están muy interesados en recibir el gas barato de Rusia, exento de todos los conflictos geopolíticos que hay en el medio y el sumum económico que tiene que paguen impuesto al pasar por varios países. Pero por otro lado tenemos una serie de países que están entre Rusia y Alemania que están justamente en contra de la inauguración de este nuevo gasoducto porque se están perdiendo un negocio, además de que políticamente quedan afuera de toda la movida. Pero ¿por qué es tan importante el problema energético como para que la burguesía a nivel internacional se meta en semejantes conflictos? Bueno, por un lado tiene un carácter militar, digamos. Es decir, si yo, Rusia, por ejemplo, te cierro, o Ucrania, te cierro el grifo de gas, colapsa la economía de toda la Unión Europea. Pero por otro lado hay un problema económico, y es que la matriz energética, en definitiva, determina los costos de producción de todo el resto o una parte, mejor dicho, de los costos de producción de todo el resto del sector productivo, tanto industrial como de servicios. Entonces, obtener fuentes baratas de energía implica obtener condiciones más competitivas para la competencia en el mercado mundial. Por lo tanto, no es moco de pavo lo que se están jugando. Están jugándose los costos generales de producción de la base de su matriz productiva. ¿Para qué tiene que ver Ucrania en todo esto? Bueno, Ucrania es un sector que está en disputa entre una parte de la Unión Europea, ¿no?, que quiere chupar y absorber Ucrania, y Rusia, que antiguamente la tenía como aliada y a partir de la guerra civil que estalló en el 2014, perdió esa situación favorable desde el punto de vista geopolítico. Y por lo tanto también le está controlando el suministro de gas. Entonces, teniendo a Ucrania como un enclave de conflicto con Rusia, los sectores que forman parte de la Unión Europea y de la OTAN, que están en contra del gasoducto Nord Stream, que estaría por inaugurar Rusia para hacer negocio con Alemania, están presionando para que se desencadene un conflicto militar en territorio ucraniano para justamente utilizarlo como excusa para presionar a los sectores del capital que sí quieren el suministro vía Nord Stream. Obviamente, estos sectores de la Unión Europea, del este europeo, también tienen sus alianzas con Estados Unidos, que es el otro interesado en que el gas ruso no llegue a través de Nord Stream directamente hacia Alemania. Al margen de esta situación, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea fueron implementando una serie de medidas y sanciones económicas a las empresas que participaron de la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Pero como esto fue insuficiente, porque la lucha intercapitalista es muy aguda y los intereses que hay en juego son muy grandes, entonces no les quedó otra opción dentro del marco de la competencia burguesa que llevar el conflicto al plano militar a través de Ucrania. Es decir, que en realidad, si bien el terreno del enfrentamiento que hoy estamos viendo está en Ucrania, los verdaderos intereses escapan a el problema netamente ucraniano.
Ahora, ¿por qué se da ahora esta escalada belicista y no se dio antes? Bueno, justamente por la crisis de superproducción internacional que vivimos. En el 2019 estalla esta nueva crisis de superproducción y esta nueva escalada belicista que se manifiesta también en la competencia a través de guerras comerciales. Todas estas sanciones que se han aplicado ahora sobre Rusia son una reedición de la guerra comercial que se vivió entre el 2018 y el 2019 entre Estados Unidos y China. Es lo mismo pero con otra manifestación. Es justamente la reafirmación de que el capitalismo todavía no superó la crisis de superproducción que estalla en el 2019. La guerra forma parte de la competencia capitalista. Es la propia competencia económica llevada por otros medios, mediante la violencia física, en donde unos capitales buscan imponerse por sobre otros. En definitiva, la guerra manifiesta la necesidad del propio capital de avanzar más todavía en la destrucción de fuerzas productivas y en los procesos de concentración económica a nivel global. Ahora, ¿por qué todavía no estalló la guerra? ¿Es posible que estalle una guerra de manera masiva, que trascienda a esta guerra fría, como la denominan los medios de comunicación? Bueno, gurúes no somos, no podemos anticipar si va a haber una guerra de grandes magnitudes o no, es la realidad, pero hay algunos elementos que podemos poner sobre la mesa que dificultan el desarrollo de las guerras tradicionalmente o ralentizan el desarrollo tradicional de las guerras como lo conocimos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. El primer elemento es el grado de desarrollo capitalista que existe en la actualidad. Los capitales se han diversificado, se ha conformado la oligarquía financiera, que es justamente la fusión entre el antiguo capital bancario, industrial y comercial, y se han transnacionalizado también y monopolizado ramas enteras de la economía. Esto de la transnacionalización es muy importante, porque implica que los estados ya no responden como estados de clase al servicio de una burguesía nacional, como sucedía, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, sino que responden a burguesías transnacionales. Los estados hoy son herramientas que están controladas por distintas facciones del capital transnacional que compiten entre ellas por hacerse con el control de los estados para obtener determinados beneficios. Beneficios como subsidios, exenciones impositivas o inclusive la utilización de las armas y del ejército para beneficiar los intereses de determinados grupos capitalistas, no de toda la burguesía en un conjunto, y de unos grupos capitalistas que justamente son transnacionales. Dentro de esta complejidad, como las distintas facciones del capital se disputan el control de los estados, entonces un estado puede tener hoy una política y mañana, por un cambio en la composición de los capitales que controlan ese estado, puede cambiar de posición política. Es decir, depende también de las disputas al interno de cada estado en cada país. Por eso podemos explicar que, por ejemplo, Alemania en determinado momento tenga una posición tan decidida a que avance el proyecto de Nord Stream y que, producto de la escalada belicista y de las presiones de distintos grupos monopólicos en las decisiones de Estado, Alemania cambie de decisión. Eso hace 100 años era impensado, porque el Estado en ese momento, el Estado era representante de grupos económicos de origen nacional, bien arraigados en los Estados-nación. Hoy en día no, entonces la labilidad, el movimiento de capitales que controlan los Estados, es muchísimo más dinámico de lo que era antes. Eso desde el punto de vista de la conformación y el desarrollo del propio capital. Después está lo que le pasa a los pueblos. Los pueblos del mundo, sobre todo los pueblos en Europa, después de haber atravesado tantas guerras imperialistas que han tenido que sufrir, no quieren la guerra. No quieren la guerra. Esos intereses nacionales que están empujados de determinadas facciones del capital para forzar grupos nacionalistas y todo eso, en realidad representan porciones minoritarias de la población de esos territorios. Y ahí entra el factor político. Ahí entra el factor político de la dificultad para los capitales de encarar una guerra de alto impacto, de grandes proporciones, guerras masivas, como conocíamos hace 50 años atrás. Los pueblos del mundo no están guiados por intereses nacionalistas.
y entienden perfectamente que en el fondo de toda esta disputa interburguesa lo que hay en juego son negocios multimillonarios para seguir explotándonos a millones y millones de trabajadores y trabajadoras. Y eso los pueblos del mundo lo saben perfectamente. Y es uno de los grandes impedimentos para que se desarrolle más rápidamente todo este conflicto. En definitiva, los pueblos del mundo sabemos que lo que está en juego acá, lo que nos quieren meter por la ventana es una guerra imperialista a gran escala, y esa es la dificultad que tienen, una de las grandes dificultades que tienen los grandes capitales para poder avanzar en esta escalada armada. Por eso denunciamos que esto es una guerra imperialista. Acá no hay intereses nacionales en juego, acá no hay ninguna soberanía rusa, acá no hay nada de eso. Acá lo que hay en juego son negocios capitalistas. Y la principal dificultad que enfrenta la burguesía y todos los estados que intervienen en la contienda no es la técnica militar. Acá no está en juego la técnica militar de si es posible para Ucrania o para la OTAN ganarle a Rusia o si Estados Unidos está dispuesto a meterse en una guerra con Rusia o no. No, acá lo que está en juego no es la técnica militar, sino el problema político al interior de cada uno de los países que se quieren meter en la contienda. Porque hay que asumir el costo político de encarar una guerra y llevar a la matanza a millares de seres humanos, de los dos lados de la frontera. Ese es el problema que tiene la burguesía, que nadie quiere tirar la primera piedra porque nadie se quiere hacer cargo, nadie quiere asumir el costo político de llevar a los proletarios a una guerra de carácter interimperialista. Porque saben que les va a reventar la crisis política al interno de sus propios países. Por eso utilizan excusas para fomentar el nacionalismo. Porque Putin, por su lado, quiere fomentar el nacionalismo e inclusive habla de los errores de Lenin al darle la independencia a Ucrania, habla toda una sarta de cuestiones que realmente no tienen por dónde agarrarse, porque están impulsando el nacionalismo en Rusia, el nacionalismo en Ucrania, y nos quieren meter a nosotros por la ventana, que nos pongamos de un lado o del otro de posiciones imperialistas. A lo que en realidad tienen miedo es a que les reviente la lucha de clases en cada uno de sus países si toman la decisión de entrar en una contienda internacional de estas características. A que les reviente la crisis política y se les vuelva ingobernable cada uno de los países porque los pueblos no están dispuestos a asumir el costo de estas guerras imperialistas, de estas guerras por intereses económicos de unos pocos nada más. Entonces, frente a esto, la mejor posición que podemos tomar los trabajadores y trabajadoras del mundo, la mejor posición que podemos tomar los revolucionarios es denunciar el carácter imperialista de toda esta puja de intereses que existen y profundizar la lucha de clases en cada uno de nuestros países, profundizar el ataque al capital transnacional, al capital monopolista, a toda la clase capitalista en cada uno de los países en donde estamos trabajando.